El día de hoy vamos a concluir con aparato digestivo y bueno, la clase pasada concluimos con el tracto digestivo, que haciendo como la diferenciación es de que por el tracto digestivo pues básicamente seguimos todo el conducto, toda la parte cilíndrica con sus dilataciones desde la boca hasta el ano. Esta clase va a ser un poquito más cortita porque nos vamos a centrar a lo que vienen siendo glándulas anexas. ¿Por qué anexas? Bueno, primero, ¿qué son las glándulas, no? Creo que sí lo he comentado, pero las glándulas básicamente son tejidos que secretan cosas. Por ejemplo, decimos que las glándulas salivales pues secretan saliva, las sudoríparas pues el sudor, pero el estómago también es un órgano glandular porque secreta el ácido clorhídrico. eh, el intestino es un órgano glandular, o bueno, tiene glándulas en su mucosa porque secreta moco o enzimas digestivas, ¿no? Entonces, por glándulas anexas al tracto digestivo nos referimos a que no están directamente formando parte del tubo digestivo, sino que son otras, eh, otros tejidos que se conectan al tubo digestivo. Y básicamente tenemos tres. Están las glándulas salivales, que le voy a dar tantito zoom para visualizar cómo se generan como conductos, que son los conductos salivales, y pues desembocan su saliva en la boca. A diferencia, por ejemplo, de la lengua, en la capa más superficial, hay pequeñas glándulas que también permiten producir saliva. Pero en el caso pues, de las glándulas salivales grandes, como es la parótida, las sublinguales, las maxilares, pues es un tejido muy especializado para producir la mayor parte, ¿no? Lo que produce mayor parte de saliva, hablando de cavidad oral. Entonces, em, aquí pues estamos visualizando cómo son tejidos aparte de la cavidad oral, pero se conectan a través de sus conductos. En el caso, por ejemplo, del hígado, el hígado se conecta a través del colédoco, que cuando estábamos hablando sobre la primera porción del intestino delgado, el duodeno, que les decía que desembocaba el colédoco, que el colédoco pues básicamente es un conducto que conecta con el hígado y básicamente lo que secreta es la bilis. Entonces aquí en la imagen pues esto viene siendo el hígado y esta como bolsita, no sé qué color la vean, entre amarillo, verde, naranja, no sé, eh, pues es la vesícula biliar. Y esto de aquí pues como grasita. Y por último tenemos al páncreas. Este por ejemplo es el duodeno y esta que parece como grasa vendría siendo el páncreas. Entonces igual el páncreas se conecta con el duodeno y ahí secreta su jugo gástrico. Y bueno, aprovecho la imagen para que vean el mesenterio. Esto es una membranita, fíjense cómo es transparente, se transparenta mucho el guante y aquí se alcanzan a ver los vasos sanguíneos. Y pues se ve así como rojito, pues por la sangre. No sé por qué antes no les había puesto más imágenes así de ese estilo. Pero bueno. Em, entonces, en el caso de las glándulas anexas, dice, entre otras muchas funciones importantes, las glándulas anexas son órganos que producen sustancias que desempeñan un papel fundamental en la digestión gastrointestinal. ¿Por qué se comenta esto de, entre otras muchas funciones? Porque el hígado, pues, eh, como ya más o menos han de estar enterados, se le conoce como laboratorio del cuerpo porque ahí se llevan a cabo muchas reacciones metabólicas. Entonces, digamos que el hígado tiene una función dentro del metabolismo, pero aparte está conectado con la parte gastrointestinal, que es a través de la vesícula biliar. De igual forma, el páncreas participa mucho, por ejemplo, con el metabolismo del azúcar, eh, pero entre otras funciones, pues también secreta enzimas digestivas que participan, ¿no? en el tracto gastrointestinal. De ahí que se consideran como glándulas anexas. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Arre pues. Em, las glándulas salivales ya no las voy a comentar, lo comentamos en cavidad oral. Em,
pues no hay mucho que decir, secreta en saliva, pues están las principales, la parótida, sublingual, maxilar y la otra no me acuerdo cuál, creo que orales. Bueno, ahí ustedes las estudian. Bueno, en el caso del hígado, el hígado es el primer órgano, si nos vamos de craneal a caudal, pasando el diafragma, lo primero que nos vamos a encontrar es el hígado. Aquí en esta vista dice vista ventral de los órganos abdominales, pues esto vendría siendo como el diafragma y lo primero que encontramos es el hígado. Al retirar el aumento, ¿no? Porque cuando abren, pues lo primero que se alcanza a apreciar son las membranas y el aumento. Dice, el hígado es la glándula más grande del cuerpo. Pues de hecho está grande el hígado. Ahí pues luego van a apreciar las dimensiones del hígado durante la disección. Pues es bastante grande, incluso pues más grande que el estómago. Este sería el estómago, intestinos y aquí el vaso. Em, y ahorita les comentaba, ¿no? Tienen otras funciones. En el caso del hígado se considera como una glándula mixta. Aquí están estos conceptos exócrina, endocrina, ¿no? Y exo y endo nos habla de a dónde secreta su contenido. Exócrina nos dice que está secretando su contenido al exterior. No literal al exterior como la glándula sudorípara, ¿no? Al exterior en el sentido de que la manda a intestino y pues lo que está en el intestino pues sale, ¿no? En forma de heces. Entonces, la parte exócrina del hígado secreta la bilis y la parte endocrina eh, significa adentro, ¿no? Que su secreción es hacia adentro, específicamente hacia el torrente sanguíneo. Entonces, la parte endocrina del hígado, digamos que secreta hormonas, como el glucagón, y hay más, pero ahorita nomás se me viene a la mente el glucagón. Pero secreta hormonas, ¿no? Hormonas que ayudan a regular ciertas funciones del cuerpo. Entonces, por ese sentido, el hígado se le conoce como glándula mixta, ¿no? Porque tiene dos tipos de secreciones, tanto exócrina como endocrina. Hay algunas glándulas que solamente son o exócrinas o endócrinas, como es el caso, por ejemplo, de la glándula salival o la glándula sudorípara, pues solamente son exócrinas, solamente secretan o saliva o sudor. Y hay otras glándulas que solamente secretan hormonas, como es la tiroides, por ejemplo, pues que secreta hormonas tiroideas y no secreta otra cosa que se vaya al exterior, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario con esto? ¿Alguna pregunta? Ok. ¿Dónde ubicamos el hígado? Generalmente, bueno, hacia el lado derecho, dice, ubicado en la parte craneal del abdomen, inmediatamente detrás del diafragma. Entonces, acuérdense que lo que divide al tórax del abdomen es el diafragma. Entonces, inmediatamente después del diafragma encontramos el hígado. Entonces, por eso aquí dice ubicado en la parte más craneal del abdomen, sería, ¿no? O sea, la parte más enfrente. Y dice la mayor parte del hígado se localiza en el plano derecho, derecho medio, ¿no? O sea, más o menos en medio y como una leve inclinación hacia la derecha en el caso del perro. Hay ciertas diferencias entre especies en cuanto a la ubicación. Bueno, dudas, comentarios con esta diapositiva. Ok, en cuanto a funciones del hígado, pues ya se las dije, ¿no? En la parte exócrina produce bilis, que básicamente la bilis ayuda a la digestión de las grasas, específicamente por una función que se llama emulsificación de las grasas. ¿Qué significa esto? Lo que hace la bilis, ya ven que las grasas son hidrofóbicas. O sea, si tú intentas combinar algo grasoso con el agua, la grasa siempre va a flotar, no se pueden combinar. Entonces lo que hace la bilis es que hace que la grasa pierda la parte hidrofóbica y que la grasa se pueda combinar con el agua y de esta manera se combina todo en el quimo o el kilo, ya no me acuerdo. Pero ¿se acuerdan que les había El comentado? kilo está en el estómago, profe. Ah, ok, participación ahí. Entonces, en el caso de la bilis,
se combina todo con el quimo, o sea, permite que las grasas se combinen con el quimo, haciendo una solución hidrofílica y de esta manera ya las células intestinales pueden absorberlas. ¿Sí me expliqué más o menos? No lo quiero repetir otra vez, profe. Sí. Em, lo que hace la bilis, hagan de cuenta que está la grasa y la bilis rodea toda la grasa, haciéndola que sea hidrofílica. Entonces, si tenemos el quimo, que es como una masa de una combinación de todo el alimento, sin la bilis, la grasa flotaría. Pero cuando se combina grasa con bilis, hace que se haga una sola masa, pues, que es el quimo que le entendemos. Ay, no sé si con el, no sé si con el dibujo quedó más claro, pero ¿sí me expliqué? Sí, ahora sí, profe. Ok. Bueno, igual van a ver más en bioquímica, pero eso es lo que hace la bilis. Em, aquí en anatomía, quédense con que participa en la digestión de las grasas. En el caso de las funciones endocrinas, vendrían siendo pues básicamente en el metabolismo tanto de proteínas, carbohidratos y grasas. También tiene la capacidad de almacenar glucógeno y participa pues en la desintoxicación o pues en el procesamiento de ciertas toxinas. Y bueno, la manera en cómo se conecta con el tracto gastrointestinal es a través de algo que se llama conducto colédoco. Que el conducto colédoco, en- generalmente en anatomía todo tiene como que un nombre de que conducto biliar, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso del colédoco tiene como su propio nombre porque combina la bilis con el páncreas. O sea, no es un juego de palabras ni nada, ¿no? Simplemente se llama colédoco, eh, pero tienen en común de que conecta la secreción de la bilis con el páncreas. ¿Dudas, comentarios con esto? Ok. Levantaron la mano. Rogelio, dime. Profe, nada más, cállate, Alan. Que si, ¿cuál es la diferencia entre el colédoco o dónde se termina el conducto biliar e inicia el conducto pancreático? Em, la diferencia entre colédoco, conducto biliar y conducto pancreático. Pues básicamente, mira, aquí está la bilis y sale como un conducto. Y luego está el conducto pancreático que aquí se ve, le voy a dar tantito zoom. Está el conducto pancreático que va recolectando todo lo que se produzca desde el ápice hasta la raíz o la punta, ¿no? Entonces aquí pues se genera como un doblez, ¿no? Pero cuando ya tenemos páncreas y conducto biliar, este de aquí es el colédoco. O sea, relativamente es corto, está pequeñito. Pero pasa mucho de que se tapa este colédoco y se le conoce como colelitiasis. También puede pasar de que se tape a nivel de conducto biliar, pero bueno, yo siempre escucho que dicen colelitiasis. Entonces como que se relaciona más al taponamiento del colédoco. No sé si sea, no sé si sea porque durante la combinación del jugo pancreático con el jugo biliar eh, se haga más espeso y más fácil de que formen las piedras, o, o si las piedras que se generan a vesícula cuando llegan al colédoco ahí se tapan, o quién sabe, ¿no? Pero sí es común que se tape el colédoco. Respondí tu pregunta. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, en cuanto a relaciones anatómicas, esto, hablando de abdomen, es relevante, ¿no? Porque cuando entras a cavidad abdominal,
ahí, ahí todo está como medio flotando. Entonces, entender un poquito sobre las relaciones que tiene el, los órganos en el mismo abdomen les va a ayudar mucho como para ubicar ciertas estructuras. Por ejemplo, si buscan el riñón, pues tienen que ubicar primero ciertos órganos para pues, encontrar el riñón, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, del hígado, se estudian dos superficies. La superficie diafragmática, que básicamente pues es la craneal, da la cara al diafragma, y la superficie visceral da cara pues a las demás vísceras, específicamente con el estómago, duodeno y riñón. La diferencia entre superficie diafragmática y visceral es por la forma. Em, es como algo así. Entonces, la diafragmática tiene forma cóncava, que sería como esta parte de aquí, y la visceral tiene forma, ay, perdón, cóncava la diafragmática y convexa la visceral. Una está como aplastada y la otra pues está como redondeadita. Y aquí más o menos se alcanza a apreciar como esa forma, ¿no? No más que no se hace como una distinción con el diafragma y el hígado. Y bueno, aunque en la imagen no se aprecia, esta forma como cóncava que tiene, como abollada, por así decirlo, es porque aquí se meten los otros órganos. O sea, aquí está de que he puesto el estómago, el riñón y el duodeno. Y en el hígado, de hecho, se generan como cuando se te queda marcada la sábana, por ejemplo, ¿no? Que aquí le menciona como una impresión gástrica, un surco duodenal porque pues pasa un pedazo del duodeno y una impresión renal, excepto en el cerdo. El cerdo pues está un poquito más separado y bueno, no tiene contacto riñón con, con hígado y pues no se aprecia esa impresión. Más en el caso de ustedes que van a estar trabajando pues con un animal ya todo tieso por el formol, van a apreciar muy bien estas impresiones. Y en cuanto a los bordes, pues aquí hay dos bordes, ¿no? Básicamente uno ventral y uno dorsal. El borde agudo, que se le conoce como margo acutus, es la parte entre la parte ventral y lateral, y el borde obtuso, este es la parte dorsal y se caracteriza porque por ahí pasa el esófago y la vena cava. Tanto, bueno, acuérdense que atravesando el diafragma está el hígado y pues por ahí pasa el esófago, de ahí se conecta con el estómago. Entonces ahí se va a apreciar como forma de surco. Y en el caso de la vena cava, es una de las venas más importantes del cuerpo. Básicamente es la vena que sale del corazón. Entonces, básicamente sale una vena del corazón y se va para abajo, ¿no? Atravesando tanto diafragma como hígado. Y pues esa vendría siendo la vena cava. ¿Dudas, comentarios, preguntas? Ah, ok. Em, el hígado tiene una posición relativamente importante en cuanto a la fisiología. Se considera que está montado en algo que se le conoce como sistema porta. Y cuando hablábamos del mesenterio les comentaba pues de que eh, el alimento absorbiéndose directamente, ¿no? del intestino, todas las venas se conectan y viajan a través del mesenterio. Y todas las venas del mesenterio se terminan juntando formando lo que se conoce como vena porta. Y esta entra directamente y se desparrama en el hígado. Entonces, fíjense cómo de la vena porta incluso el vaso, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, páncreas, todo está conectado con la vena porta. Es una también de las venas más importantes del cuerpo. Em, la relevancia de esta conexión, acuérdense que el hígado es el laboratorio del cuerpo, realiza muchas funciones metabólicas. Entonces, todo lo que se recoge aquí, tanto toxinas que pudieran haber, también por eso tiene esta conexión con el vaso. Todo lo que se termina absorbiendo aquí, pues desemboca en el hígado para que se llegue a metabolizar. Igual el medicamento pues se absorbe a nivel de estómago, de intestino, etcétera, pues primero llega al hígado para que se metabolice.
¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, anatómicamente el hígado está dividido por lóbulos. Lóbulo izquierdo, lóbulo derecho. Y aparte tiene como unos lóbulos o lobulillos que se consideran como accesorios. Aquí se alcanza a apreciar uno y en la otra vista se alcanza a apreciar otro, ¿no? Esta es la vista diafragmática, estamos viendo la vista convexa. Entonces, en el caso del lóbulo, bueno, ahorita les dije izquierdo y derecho, ¿no? En el caso del lóbulo derecho, tiene dos divisiones, el lateral derecho y el que está más a medial, pues medial derecho. E igual con el izquierdo. El lóbulo izquierdo se termina dividiendo en lateral izquierdo y medial izquierdo. Y aquí, como se alcanza a apreciar un poquito, se forma otro, ¿no? Que se le conoce como lóbulo cuadrado. Este lóbulo cuadrado, como aquí se los indico, tiene el contacto directo con la vesícula biliar. En esta cara no se aprecia la vesícula biliar porque es la cara diafragmática. Viendo la cara visceral, aquí tenemos el más ventral, es el lóbulo cuadrado. Aquí vamos a apreciar la vesícula biliar. Y ahora sí en la cara visceral, que es la parte convexa, vamos a ver el otro lóbulo, que se llama lóbulo caudado o también se le conoce como proceso caudado. Y por último tenemos que este ya no se clasifica como lóbulo, parece un poquito así como grasa o no sé, es como una lengua más que nada porque está muy delgadito. Es el proceso papilar. Entonces, en el caso del hígado, entonces tiene cuatro divisiones, pero eh, pueden ser seis, porque el lóbulo hepático derecho e izquierdo pues tiene otras dos divisiones. Lóbulo cuadrado y lóbulo caudado. Que el caudado, pues aquí en este autor maneja tanto el proceso caudado como el proceso papilar como un solo lóbulo. Pero pues aquí en la imagen se aprecia como dos estructuras diferentes. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, em, la posición entre especies varía un poquito y también como la forma de los lóbulos. Generalmente tienden a ser pues cuatro lóbulos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del bovino, dicen, dice ahí el libro que los lóbulos te los tienes que imaginar, porque no están las divisiones claras. Más o menos ahí con mucha imaginación, pues el izquierdo y el derecho, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, en la imagen nos están como dividiendo como el punto medio, ¿no? Del cuerpo. Y pues la primera diferencia que estamos viendo es que en el caso de los carnívoros, aunque la literatura dice que está ligeramente desviado hacia la derecha, pues lo vemos casi casi central, ¿no? En las otras especies sí se ve que sí está alineado hacia la izquierda. Digo, hacia la derecha. Pero vean el del bovino, ¿no? Que está básicamente en el plano derecho. ¿Por qué creen eso? Ángel Jesús, ¿aquí andas? Ah, o bueno, quien quiera la participación. ¿Por qué en el bovino estuviera hasta tan a la derecha? ¿Por qué se imaginan? Por las cuatro cavidades. Por las cuatro cavidades, por el rumen. Sí, sí, básicamente por eso, ¿no? Acuérdense que el rumen en el caso de los bovinos está desde que, o sea, abarca todo el plano izquierdo. Entonces, todos los demás órganos los empuja hacia el plano derecho. Entonces, sí, exactamente por eso. ¿Quién fue para ponerle su participación? Helen. Helen. Oye, Helen, te quedas conmigo al final. Ok. Bueno, y ahorita me recuerdas la participación, Helen, y creo que a ver, Roberto, el que ahorita participó. Sí, profe. Ah, ok. Bueno, me recuerdan de la participación. Bueno, en cuanto a las diferencias, bueno, otra diferencia muy destacada es que en el caso de los equinos no tienen vesícula biliar. Ahí está.
Dice, los carnívoros, la lobulación, una de las diferencias es que están bien marcados los lóbulos, tanto el derecho como el izquierdo, los procesos, etcétera. En el caso del cerdo dice que es similar, ¿no? Nomás que aquí carecen de procesos papilar. En el caballo, la principal diferencia que nos vamos a enfocar, pues es de que uno no tiene proceso papilar y que no hay vesícula biliar. Y por último, en el caso de los rumiantes, sin fisuras no se alcanzan a visualizar los lóbulos. Aquí dice que los lóbulos se definen por líneas virtuales. Usted los tienes que imaginar. Y pues que está hasta la derecha. En el caso del caballo, no tiene vesícula biliar, pero no significa que no pueda emulsificar las grasas. Ahorita les explico esa parte. ¿Pero alguna duda, algún comentario hasta ahorita? Ok. Bueno, en el caso de la vesícula biliar, su función es almacenar la bilis. O sea, no es que ahí se produzca. Porque yo antes pensaba eso. O sea, que la función era tanto sintetizar la bilis como almacenarla. Pero no, aquí por ejemplo en la imagen se alcanza a ver el sistema de drenaje del hígado. Lo azulito morado vendrían siendo como las venas del hígado. O sea, aquí lo que estamos viendo es el estroma, no el parénquima. No sé si se acuerdan cuando les hablaba de eso, que el estroma es el andamiaje, por así decirlo, y el parénquima es la parte funcional del órgano. Bueno, entonces aquí estamos viendo como el andamiaje, ¿no? Por así decirlo, como el esqueleto del hígado. Entonces lo moradito, azulito vendrían siendo como las venas, las arterias, y lo verde vendrían siendo los conductos biliares. Se produce en el parénquima del hígado, se producen las células principales del hígado y luego se conducen y se almacenan en la bilis. Entonces, lo que el caballo no tiene es el almacenamiento de la bilis. Básicamente, eh, el conducto cístico se continúa directamente desembocando en el colédoco. O sea, simplemente no se almacena la bilis y ya. Em, pero bueno, en las otras especies, pues vamos a tener la vesícula biliar, que su función es almacenar y concentrar la bilis. Dice que se ubica en el lóbulo cuadrado y medio derecho. Se conecta al sistema de conductos mediante el conducto cístico. Pues básicamente el primer conducto que sale de la vesícula biliar es el conducto cístico o conducto biliar. Y pues los demás serían conductillos o canalículos biliares. ¿Dudas, comentarios con esto? Sí, Roberto. Profe, entonces todo lo moradito azul que se mira es como continuación de la vena porta dentro del Sí, hígado. Ah, muy bien. sí, llega a la vena porta y se distribuye en todo el parénquima. Entonces, los vasos sanguíneos se hacen tan diminutos que hagan de cuenta que está la célula principal del hígado y quedan como espacios entre cada célula. Que eso lo van a ver en histología, que es anatomía microscópica. Entonces, las venas se hacen tan microscópicas que puedan pasar entre cada célula, ¿no? Se hacen como canalículos así, ¿no? Y de esta manera, pues las células van detoxificando, van filtrando la sangre o metabolizándola, ¿no? Porque no tienen función de filtraje. Entonces, más o menos ahí, pues imagínense que cada vez se ve más y más microscópico. Igual pasa con los conductillos biliares, pero no tan extremo. Bueno, em, los ligamentos en los cuales el hígado se fija es a través de los ligamentos triangulares que conectan al hígado con el diafragma. Entonces, de esta manera, pues el hígado está literal pegado al diafragma y no tiene tanta movilización. Eh, ¿Por qué? Pues su función no tiene nada que ver con el peristaltismo ni nada, entonces es un órgano fijo. Entonces está el triangular izquierdo y el triangular derecho. Y luego tenemos un ligamento que se llama hepatorrenal, que pues básicamente permite
como el hígado es un órgano fijo, pues permite también conectarse con otras estructuras como con el riñón para, con el riñón derecho para pues igual fijarlo, ¿no? Em, y bueno, aquí en el esquema no se aprecia, pero acuérdense que todos los órganos están como envueltos, ¿no? Entonces, una de las envolturas en el hígado está envuelto por el aumento menor, el epiplón. Em, que el aumento menor, hagan de cuenta que voy a aprovechar esta imagen de aquí. De aquí sale un ligamento así como grasita y se conecta con esta parte de en medio. Ah, bueno, no se nota. Se conecta como con esta parte en medio, envolviendo algo que se le llama, por aquí yo tengo triada portal. Entonces, la triada portal es porque son tres cosas, ¿no? Principalmente la vena porta, la arteria hepática y el conducto colédoco. Entonces, todas estas estructuras están envueltas con el epiplón y pues ya, ¿no? Que también se le conoce como ligamento hepatoduodenal, porque nace el hígado y desemboca en el duodeno. Y bueno, aquí vemos que hay otra división que es el mismo ligamento que nace del hígado, pero ahora que conecta con el estómago. Y del otro lado tenemos al ligamento falciforme o redondo. Bueno, yo lo leí como que falciforme, pero luego lo volví a leer como redondo. Entonces por eso se los puse así. Pero el ligamento falciforme pues conecta con el mesenterio. ¿Dudas, comentarios con esto? Ok. Bueno, pues aquí más o menos se alcanza a apreciar. La curvatura menor pues se conecta con el hígado y luego queda como un remanente aquí que se conecta con el duodeno. Con la primera, o sea, aquí está el píloro esto y en la primera porción ahí se conecta con eso. Entonces, ligamento hepatoduodenal y hepatogástrico. Aquí pues en esta diapositiva estoy haciendo como el énfasis en que el ligamento hepatoduodenal contiene la triada portal, que es importante, ¿no? El colédoco, la vena porta y la arteria hepática propia. ¿Dudas, comentarios con esto? Ok, eso en cuanto a hígado. En el caso del páncreas, la anatomía del páncreas la verdad es que está sencilla. Vamos viendo. El páncreas también es una glándula mixta. Tiene una secreción exócrina y una secreción endocrina. La parte exócrina produce el jugo pancreático que le dicen, que básicamente es para la digestión de proteínas, carbohidratos y lípidos. Y la parte endocrina pues es la insulina y el glucagón. Y ahorita les dije que el hígado producía el glucagón, pero no. Bueno, la parte endocrina pues participa en la regulación del azúcar. Dice, el páncreas está situado en la porción dorsal de la cavidad abdominal, íntimamente relacionada con la porción proximal del duodeno. De aquí, como se ve en la imagen, este viene siendo el duodeno y pues justamente eh, en el mesenterio que sale del duodeno lo primero que podemos apreciar, o bueno, no primero no, pero pues luego ahí se encuentra el páncreas. Dice que presenta un color amarillento pálido, parece grasa, de consistencia blanda y laxa. Cierta similitud como una glándula salival. No más que las glándulas salivales, en el caso de, bueno, las que me han tocado ver, pues están de que manchadas por grasa, por sangre, perdón, pero se ve pues un poquito más oscurita. Pero en cuanto a consistencia, pues así se ve. Dice, anatómicamente tiene forma de V. Aquí más o menos se alcanza a apreciar cómo genera la vuelta. Lo voy a destacar. O sea, va así y hace como este doblez, ¿no? Entonces, la forma anatómica a estudiar en el caso del páncreas, pues es esta forma de V. ¿Dónde está posicionada y la forma de V?
¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, entonces en cuanto a sus funciones, que esto pues lo van a profundizar bastante más en fisiología, tenemos a la parte exócrina, exócrina de afuera, que es la función digestiva, el jugo pancreático. El jugo produce el jugo pancreático, degradación de proteínas, grasas y carbohidratos. Y la parte endocrina, pues su función es metabólica, que secreta insulina, glucagón y somatostatina, regulación de la glucosa y metabolismo energético. Y bueno, ¿cómo es esto, no? La parte exócrina, pues básicamente es todo el páncreas y se conecta a través de algo que se le conocen como acinos pancreáticos. O sea, el conducto está llena de estas células especializadas en producir el jugo pancreático, se va produciendo y pues se va secretando. Y la parte endocrina tiene algo que se llama islotes, porque pues son como islitas dentro del tejido del páncreas. Y estos islotes es la parte endocrina. Estas son las que secretan su contenido hormonal hacia el torrente sanguíneo. Y bueno, pues nomás un poquito recordar que el conducto de la vesícula se termina conectando con el conducto pancreático formando el colédoco. ¿Dudas, comentarios con esto? Arre, ya vamos a terminar, ¿no? Entonces, aquí en este esquema, por ejemplo, se alcanza a apreciar muy bien la forma de V. Eh, en el caso del perro, pues se ve que nace un poquito así como en la cara lateral del estómago y luego continúa con el duodeno. Aquí vemos el conducto biliar y no se alcanza a apreciar el colédoco como tal. Pero bueno, pues esa forma de grasita está puesta entre el mesenterio. Y lo que se estudia anatómicamente del páncreas es que como tiene forma de V, pues se estudia como su lóbulo izquierdo y lóbulo derecho. Y el punto donde se unen se le conoce como cuerpo o región central. Entonces, en el caso del lóbulo derecho, dice que es más delgado, se ubica en el mesoduodeno, es decir, en el mesenterio que nace el duodeno. Y en el caso del lóbulo izquierdo, dice que es más corto y grueso, se extiende hacia el vaso dentro del omen mayor, sobre la superficie caudal del estómago. ¿Dudas, comentarios con esto? Ok. Y pues por último, hablar un poquito sobre diferencias entre especies. Bueno, no sé si es la última diapositiva, pero pues ya casi para terminar, ¿no? En el caso del perro, pues dice que tiene la forma clásica de V. En el caso del cerdo, dice que tiene un cuerpo voluminoso, lóbulo izquierdo largo y derecho pequeño, también rodeado por la vena porta. Rumiante, perdón, dice cuerpo pequeño, lóbulos derecho e izquierdo bien definidos. Y en el caso del caballo, tiene una forma triangular. Aquí se pierde la forma, bueno, hasta parece más V, ¿no? Pero bueno, forma triangular y en este caso no está rodeando la vena porta, sino que es atravesada por esta. ¿Dudas, comentarios con esto? Ah, bueno, esta sí es la última diapositiva. Entonces, internamente en el páncreas, pues se estudian los conductos pancreáticos, ¿no? Aunque es muy laxo y blanda, pues están estos conductitos. Y se estudian dos. Si se fijan aquí, el lóbulo, tenemos un conducto, perdón, y se termina como dividiendo en dos. Entonces tenemos al principal, que es el que forma el duodeno, y luego tenemos al accesorio, que desemboca, dice, ahí en la papila duodenal menor. Entonces, en el duodeno, si se fijan en la imagen de abajo, tenemos como dos orificios diferentes, uno para el accesorio y otro para el principal. Y pues hay variaciones entre especies. Por eso aquí en el caso del principal dice desemboca en la papila duodenal mayor junto o cerca del conducto biliar. Entonces algunas especies tienen el colédoco como tal, perros y caballos, ambos conductos.
Eh, bueno, en el caso dice gato y pequeños rumiantes, pues predomina el conducto pancreático principal, el accesorio pues más pequeño. Cerdo y buey predominan el conducto accesorio. Y ya, es todo. ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias?